De nuevo, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Para aquellas personas que no me conozcan, mi nombre es Jessica González, soy la formadora de la biblioteca. Acá tienen mi correo de contacto. Cualquier pregunta, duda que tengan después de esta capacitación la pueden realizar por este medio. Si también tienen preguntas o dudas durante la capacitación en sí, no duden en hacerlas. La verdad sería muy bueno que fueran saliendo de todas esas preguntas que a veces genera este tema de normas APA. Yo sé que a veces puede ser un poquito complicado y tiene demasiada información, pero para eso estamos acá, para resolver todas esas preguntas y dudas. APA viene de la Asociación Americana de Psicología, American Psychology Association, los cuales ellos en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes y aspectos de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Ella sirve para estandarizar varios aspectos de forma y estilos, como las márgenes, fuentes y tamaños de las letras, interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Hay que dejar estos dos conceptos claros antes de pasar a mostrarles todo lo de APA, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es utilizar palabras, ideas de otras personas y hacerlas pasar como si fueran propias de uno sin no realizar la debida mención o la debida citación de aquello que ustedes copian. Copiar no está mal, ustedes se pueden copiar de otros trabajos, claro está. El problema ya es no realizarle esa mención o citación de aquello que ustedes se copiaron. Esta parte del plagio tiene consecuencias tanto legales como académicas. Legales pueden llegar a demandarte y académicas pues pueden llegar a expulsarte de la institución. Y los docentes saben cuando un trabajo es plagiado. ¿Por qué? Porque ellos tienen un programa en el cual pasan sus trabajos para verificar qué tanto porcentaje ustedes utilizaron de otros trabajos. Hay que tener bastante cuidado con esa parte que copian y pegan sin realizar la debida citación. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios de uno anteriormente presentados, anteriormente publicados y hacerlos pasar en este momento como si fueran nuevos y originales. Esto es algo que se ve mucho en el ámbito académico. Que digamos que por allá, no sé, en el semestre pasado, pues ustedes presentaron un trabajo muy bueno, que le sacaron un 5 y que para en este semestre tienen una materia que lo pueden volver a presentar tal cual y que solamente le cambien el nombre de la materia, el nombre del docente y ya. Eso es autoplagio. Eso ya no es moralmente correcto hacerlo, ya no está bien visto hacerlo. Y digamos que en caso de que ambos docentes de ambas materias se den cuenta, pues ahí ya va como en cuestión de ellos qué pueden hacer en esos casos. Lo ideal es o replicar ciertas ideas de ese trabajo y también que está avisarle al docente de esa materia que, profe, ves que yo tengo un trabajo muy bueno del semestre pasado y que me puede pues, servir para algunas ideas. Entonces, claro, ya es como decirle, ya como en cuestión del profe si acepta eso o no, pero presentarlo tal cual y no avisar, ya no es correcto hacerlo. Ya unos aspectos generales, entonces tengo las fuentes y tamaños, tengo entonces Tiny Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, ustedes tienen para escoger entre estas 6 fuentes y tamaños para utilizar en sus trabajos académicos. Ya el que ustedes deseen, el que más prefieran, el que les guste más, el que les parezca más bonito. Digamos que de cierta forma
se sigue pidiendo mucho aquellos trabajos con Times New Roman a 12 puntos porque es como el más conocido, el más utilizado. En caso de tener libre decisión, pueden escoger entre los demás. Hay uno que es Computer Model a 10 puntos, que por lo que me he dado cuenta, acá en nuestras versiones de Word no lo tenemos. Como dije, APA viene pues de Estados Unidos, entonces puede que ellos allá sí la tengan, pero nosotros acá no. Pero de todas formas, pues tienen otras 5 para escoger. Recuerden respetar su tamaño, cada tipo de fuente lleva su tamaño respectivo, es decir, ay, es que voy a utilizar Times New Roman a 8 puntos o Georgia a 14 puntos, ¿no? Cada uno lleva su tamaño específico. El interlineado es a 2.0, durante todo el cuerpo del trabajo siempre va a ser a 2.0. La única excepción con el interlineado serían las tablas. En las tablas se puede utilizar un interlineado sencillo, pero es la única excepción. La alineación es a la izquierda, nunca se va a justificar, siempre va a ser a la izquierda. Si utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y sangría en las referencias también de 1,27 centímetros. Es decir, en la primera línea, siempre que ustedes inicien un nuevo párrafo, le tienen que aplicar sangría de esa primera línea. Y ya en la referencia de sangría francesa. Ahorita, más adelante, les voy a mostrar cómo se aplicaría esta parte de la sangría en un documento en Word. La numeración es del extremo superior derecho. Siempre deben numerar siempre desde la portada, no desde el cuerpo del trabajo, no desde la introducción, siempre desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos son los elementos que deben tener la portada de trabajos para estudiantes. Entonces está la numeración de la página, que dicen que es del extremo superior derecho. El título del trabajo en negrita y centrado. El nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguido de la institución. El nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces van a ser estos elementos. Y la portada quedaría algo así. En la numeración al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita, el nombre de los estudiantes, la facultad a la que pertenece según la institución, que es la afiliación, nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Ya hay otro para profesionales. Como no les aplica tanto, voy a continuar hasta esta parte de los niveles de los títulos. Esta parte es cuando ustedes utilizan títulos de manera continua. Es decir, que tengo un título, a eso le saco un subtítulo y al subtítulo otro subtítulo. Entonces, esos títulos de manera continua llevan una estructura en específico. El primero es centrado en negrita, no se utiliza mayúscula sostenida. Y pues en caso de ser el único, pues el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Buen día, Juliet. Sí, la capacitación está siendo grabada. El segundo es alineado a la izquierda en negrita y si se acaban ahí, el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercero es alineado a la izquierda en negrita, cursiva, y el texto comienza también en un nuevo párrafo. Un cuarto con sangría de primera línea, negrita, punto final. Ya que la sangría es de 1,27 centímetros, ahorita ya les muestro cómo se hace. Y el texto comienza pues en la misma línea. Un quinto es con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto también comienza en la misma línea. Digamos que generalmente
los títulos consecutivos más comunes son los 3 primeros. De nuevo que yo tengo un título, se le saco un subtítulo, el subtítulo, otro subtítulo. Y en caso de un cuarto o quinto, pues va con esta estructura. Y ya un sexto, séptimo, octavo y demás, pues ya de hecho ya no es común porque visualmente, estéticamente, ya el trabajo no se vería bien con tanto título de manera continua. Entonces, de cierta forma, pues el máximo son 5. El formato de las tablas se las figura, entonces comienzo con el formato de la tabla. Entonces sería la palabra tabla con su respectiva numeración en negrita. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4 en negrita, eso va en negrita. El título de la tabla va en cursiva. Luego ya pongo la tabla. En las tablas solamente se ponen líneas horizontales, no verticales, solamente horizontales. Y al finalizar abajo de la tabla, nota. Solo la palabra nota, tal cual nota, va en cursiva. Y ahí se pone de dónde sacaron los datos para realizar la tabla, si copiaron y pegaron la tabla de un lugar, entonces así de la citación. Si también fue hecha por ustedes, como ustedes también ahí, fuente propia. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos o demás, o cualquier otro elemento que sea necesario aclarar para darle mayor contexto y claridad a la tabla, va en la parte de la nota. De nuevo, entonces citaciones, menciones, de dónde fueron tomados los datos, y también fue fuente propia, y aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos o cualquier otro elemento. El formato de la figura, en APA solo existen tablas y figuras. Es decir, aquello que no sea una tabla se nombra figura. Lo que son las imágenes, los gráficos, los mapas, infografías, todo eso que no entre como en la definición de tabla se nombra figura. Entonces, si ustedes pusieron una gráfica, se nombra figura 1. Luego por allá, una imagen, figura 2. Y luego un mapa, figura 3. El formato, entonces sería la palabra figura con su respectiva numeración en negrita, el título de la figura en cursiva, luego ya pongo la figura, la imagen, el mapa, la gráfica, lo que tenga, y abajo nota. Repito, solo la palabra nota, solamente nota, va en cursiva, y en esa nota pongo de dónde fueron sacados los datos, las citaciones, si también fue hecha por uno mismo, entonces también pone fuente propia, y si hay que hacer aclaraciones sobre algún elemento, va en la parte de la nota. Listo. No sé si hay preguntas con la parte del formato, algo que pronto no haya quedado claro, que deseen volver a ver para ya continuar con la parte de las citas. No, hasta el momento está todo bien. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar con las citas. Las citas es la manera del crédito de aquello que yo me copié y pegué. Y ya hacen con el fin de evitar los dos conceptos que vimos, que eran el plagio y el autoplagio, y así evitarnos consecuencias tanto legales como académicas. Hay tres tipos, los elementos son el autor de la publicación, la fecha de la publicación y el número de la página de donde sacaron esa cita. Es decir, entonces el autor de aquello que yo estoy leyendo, la fecha de la publicación de aquel documento que estoy leyendo y el número de la página donde saqué la cita. Siempre, generalmente siempre van a estar estos elementos. Ahorita les digo en qué parte pueden variar y demás. Existen tres tipos de citas. Está la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual. Y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis o el parafraseo, que es con mis propias palabras, yo escribir la idea del autor, a pesar de que sea con sus propias palabras, pues es la idea de otra persona, no es su idea original. Eso también hay que citarlo.
Y la cita es cita, que es la mención de una cita dentro del documento que estoy leyendo. Es decir, si yo estoy leyendo un documento de un autor de apellido Saldarriaga, en ese documento cito a otro autor diferente llamado Carmona. Y a mí me gustó fue la cita de Carmona. Eso sería cita de cita. Que me gusta la cita dentro de un documento que yo estoy leyendo. Y ya la información que contengan esas citas o el orden de los elementos va a depender de los énfasis que se realice. Está énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando usted le quieren dar mucha fuerza, relevancia, que fue ese autor el que dijo eso. Pasa cuando tenemos autores muy reconocidos en el área, que se han ganado premios, que lo citan mucho, que lo mencionan mucho. Entonces, quieren darle fuerza a él. Eso sería énfasis en el autor. Énfasis en el texto ya es cuando importa más lo que se dice, es decir, la cita en sí, y no tanto quién. Eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza, no hay una regla que diga cuántos en cuántos, ¿no? Si ustedes los quieren hacer todos en el autor, lo pueden hacer. Si los quieren hacer todos en el texto, también lo pueden hacer. Si quieren mitad y mitad, también. Ya, como dije, ya cada uno va mirando qué tipo de cita realiza y con qué énfasis lo realiza. Comienzo entonces con la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual del documento, y se divide en cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39, y cuando es con énfasis en el autor, va de la siguiente manera. Se ponen los apellidos de los autores, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, abro comillas, en las citas cortas, textuales siempre van las comillas, cierro comillas, abro paréntesis, P punto y el número de la página en el que saqué la cita. Y cierro paréntesis, punto. Cuando es con énfasis en el texto, entonces abro comillas, inicio con la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Entonces, cuando es con énfasis en el autor es porque va primero los apellidos, el año, la cita, entre comillas, y al finalizar el número de la página. Mientras que cuando es con el texto, va primero la cita, entre comillas, y al finalizar, entre paréntesis, todos los datos, el apellido, el año y el número de la página. La cita textual larga es de más de 40 palabras. Es cuando es con énfasis en el autor, dirán los apellidos, el autor, abro paréntesis, el año, cierro, dos puntos, y la cita textual larga va en un párrafo aparte, sin comillas, y con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita, va esa cita textual larga. Al finalizar, abro paréntesis, P punto, y el número de la página, y cierro paréntesis. Acá en este ejemplo tengo PP. El PP significa que la cita se dividió entre dos páginas. Es muy común con las citas largas. Es decir, que yo empecé la cita, a copiar la cita, terminando ya la página 102. Y continué hasta la página 103. Entonces, es decir, ahí se dividió entre dos páginas. Cuando se les pase, ponen PP y el número de ambas páginas. La cita textual larga con énfasis en el texto, entonces acá hay que darle una introducción a esa cita. Si la ponen directamente no se va a entender. Le das a mí darle una pequeña introducción, dos puntos, y de nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría, va la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Ese tipo de citas largas va solita en un solo párrafo, no pueden seguir ahí mismo después de terminar el paréntesis, porque lo que van a dar a entender es que la cita continúa, cosa que no es así.
Entonces, este tipo de citas va sola en un párrafo. La paráfrasis o el parafraseo, que es con sus propias palabras, escribir la idea del autor. Cuando es con énfasis en el autor, entonces van los apellidos, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, y en el mismo párrafo, también sin comillas, con sus propias palabras, escriben la idea del autor. Cuando es con énfasis en el texto, inician parafraseando, y cuando ya terminan, abren paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, p, punto y el nombre de la página y cierro. En el primer ejemplo no tengo número de página al finalizar. No quiere decir que con énfasis en el autor no se ponga y con énfasis en el texto sí, no. En el parafraseo ya es opcional poner el número de la página o no. Ya ustedes deciden si desean ponerlo o no. Será bueno ponerlo, pero si hacen omisión, no hay problema tampoco. Además, porque a veces se suele parafrasear diferentes partes del mismo documento. Entonces, no es poner P, ¿no? Ya, digamos que acá ya es más opcional. La cita de cita, que es la mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo. Entonces, con énfasis en el autor, Sánchez, el autor de la cita. Abro comillas, pongo la cita de Sánchez, cierro comillas, abro paréntesis, como se citó en. Torres es el documento que yo estoy leyendo. Y fue que Torres citó a Sánchez dentro de ese mismo documento. Entonces, como se citó en, esto siempre hay que ponerlo. Torres, que es el documento que leo, coma 2008, que es el año de Torres, coma P punto y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Con énfasis en el texto, entonces inicio con la cita que me gustó a mí. Abro paréntesis, Tavares es el autor de la cita, coma 2002 es el año de Tavares. Si Sánchez hubiera tenido un año, entonces estaría ahí al ladito, coma, como se citó en Torres, coma 2008, coma P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Este tipo de citas, lo mejor es evitarlas hacer, porque pueden ser un poquito confusas a veces de realizar, porque muchas veces ponen como Torres y por acá como se citó en, o sea, primero va es el autor de la cita y luego el autor del documento. Entonces ahí se pueden ser un poquito confusas. Y porque también siempre va a ser mejor dirigirse a la fuente original. Es decir, si usted leyera un documento, en este caso de Torres, y en ese documento Torres citó a Sánchez, y a usted les gustó fue la cita de Sánchez, lo que van a hacer es buscar directamente el documento de Sánchez. Entonces se van a las referencias, buscan cómo se llama el documento, si le pusieron un enlace, entonces acceder a ese enlace y ya citarlo directamente o parafrasearlo, pero siempre con el documento original, es decir, el que les gustó a ustedes. Ya este tipo de cita se realiza es cuando al momento de acceder al documento les decía que tenían que pagar para poder acceder o se tienen que crear una cuenta, pero para crearse la cuenta también tienen que pagar una suscripción o algo, o se dieron cuenta que era un libro muy viejo y que solamente hay una versión física de ese libro por allá en una biblioteca de, no sé, de Italia y que solamente existe ese libro por allá. Entonces, claro, cuando no tienen acceso al documento, pueden acceder a este tipo de citas. Pero siempre y cuando si tengan acceso, es mejor citarlos o directamente o parafrasearlos. Ya otro tipo de citas o situaciones que les pueda pasar, entonces son varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Suele pasar mucho porque hay autores que publican mucho durante todo un año, que pueden publicar hasta 10, 15 veces. Y cuando sea pues diferentes trabajos, en esos casos se hace una distinción con una A y con una B al lado del año. Entonces, por ejemplo, Gómez publicó por allá 2 veces en 2015. Entonces va a ser la distinción con una A y con una B. Si Gómez vuelve a publicar una tercera, cuarta vez, entonces con una C y con una D.
Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido. No suele pasar mucho porque digamos que generalmente se ponen los dos apellidos. Pero cuando en uno solamente se pusieron un solo apellido, y es el mismo, pero uno se llama Elizabeth Vargas y el otro Carlos Vargas, pues en ese caso se puede hacer la extinción con la inicial del nombre. Cuando no hay un autor de la publicación, se pone el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, se pone el anónimo, se respeta el anónimo. Cuando no hay una fecha, un año, se pone las siglas S.F. que significa sin fecha. S.F. Y cuando no hay un número de página. Esto pasa con las páginas web, porque las páginas web pues, no nos van a decir a nosotros como los artículos o como los libros de página 1, página 2 o así. Entonces, en esos casos se pone el número del párrafo de donde sacaron la cita. Les toca contar desde el primer párrafo hasta llegar a donde sacaron la cita y ponerlo con par. P-A-R-R. Ya según la cantidad de autores que tengan sus documentos, entonces cuando es un autor, es decir, cuando su documento tiene un autor, normal, los apellidos, el año y el número de la página. Cuando ya son dos autores, se ponen los apellidos de los dos autores y se separan por una I normal. Cuando ya son tres o más autores, es decir, cuando el documento ya tiene de 3 a más, se ponen los apellidos del primer autor seguido de et al. Et al significa y otros. Y cuando son 3 o más, los apellidos del primer autor et al. Cuando son autores corporativos con abreviación. Los autores corporativos pues son empresas, instituciones, entes gubernamentales, organizaciones. Entonces, cuando tiene abreviación, en la primera cita con énfasis en el autor sería el nombre completo de ese autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año y cierro. Con énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, el nombre completo, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, p, punto, y el número de la página y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, pues ya lo pueden citar con la abreviación. Esto solamente aplica cuando esos autores corporativos son muy reconocidos a nivel internacional o nacional por dicha abreviación. Si no son tan reconocidos, entonces se pone como autor corporativo sin abreviación, que es tanto en la primera como en la segunda y demás citas, pues va el nombre completo. Entonces ya voy con la última parte que son las referencias. Entonces no sé si de pronto quedó alguna duda con la parte de las citas. Entonces ya continúo con las referencias. La referencia es lo que ya va al finalizar el trabajo, ya lo que va al finalizar. El título de referencias no es referencia biográfica, no se pone bibliografía, solamente referencias. Debe estar centrado en negrita, tampoco utiliza mayúscula sostenida. Todo elemento referenciado debe estar citado y todo elemento citado debe estar referenciado. Es decir, si ustedes citaron algo, lo tienen que referenciar sí o sí al finalizar. Y si lo referenciaron algo es porque ya debió haber estado citado. Pasa que a veces utilizan libros, artículos, guías, informes como una guía, pero nunca lo citaron ni textual, ni parafraseo, ni cita de cita. Entonces, ese tipo de documentos no es necesario referenciarlos. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por apellidos de los autores y no importa si son corporativos o personales. Todos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, que por allá tengo un documento del Tecnológico de Antioquia, luego a la Alcaldía de Medellín, alguien llamado Zapata, Vera, Carmona, Duarte.
Entonces, todos ellos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, la alcaldía de Medellín va de primera, luego Carmona, luego a Duarte, luego el Tecnológico de Antioquia, luego Zapata. Se utiliza la guía francesa y el interlineado va 2.0, el tipo de fuente y el tamaño de la letra también la misma durante todo el trabajo. Los elementos de la referencia son, el primero es el autor. No vayan a confundir este cuadro con el de las citas, porque en las referencias ya van todos los autores. En la cita se ponía a partir de 3 et al. Acá ya van todos. Entonces, cuando es un autor, sería apellidos, coma, inicial del nombre, punto. Cuando son los iniciales, inicial, punto, un espacio, inicial, punto. Cuando ya son de 2 a 20 autores, se ponen los apellidos y las iniciales de todos los autores. Es decir, si tenían un documento con 17, los apellidos y las iniciales de los 17. Y pues entre el penúltimo y el último se separan por una I. Cuando son más de 20 autores, en ese caso se ponen los 19 primeros. Al llegar al 19, por ejemplo, en este caso, mi 19 sería Domínguez, J. Pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor. Es decir, yo tengo un documento, digamos, con 52 autores. En este caso voy a poner los 19, que me aparezcan, 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del autor número 52. Salto del 20 al 51. Cuando no hay un autor, entonces le pones el título de la publicación y cuando son autores corporativos es el nombre completo del autor corporativo. Y a veces hay que hacer aclaraciones, pasa mucho, por ejemplo, con las secretarías. Entonces, de la aclaración de dónde proviene. Y los otros elementos serían la fecha, el título y la fuente. Entonces sería autor, fecha, título y fuente. Son esos 4 elementos. Este cuadro que le estoy mostrando acá, lo ideal es que casi no lo utilicen. ¿Cierto? Lo mejor es casi no utilizar este tipo de este cuadrito, porque siempre va a ser mejor tener documentos o referenciar documentos con todos los elementos disponibles. ¿Cómo debe quedar una referencia completa? Con autor, punto, abro paréntesis, la fecha, cierro, punto, título, punto, fuente. Si le hace falta autor, se inicia con el título, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, fuente. Si le hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, sf, punto, cierro, punto, título, punto, fuente. Si le hace falta autor y título, pero si le falta título, entonces autor, entre paréntesis la fecha, punto, abro corchetes de la descripción breve de la obra, es decir, de lo que se leyeron, cierro, punto, fuente. Si le hace falta autor y fecha, entonces el título, abro paréntesis, s.f. Cierro, punto, fuente. Si le hace falta autor y título, entonces entre corchetes inicio con la descripción breve de la obra, cierro, punto, fecha y punto, fuente. Y si les falta fecha y título, entonces autor, punto, entre paréntesis, s.f. La descripción breve de la obra en corchetes, punto, fuente. De nuevo, utilicen solamente este cuadrito en caso extremo, en caso de que de verdad, pues, sea muy necesario, porque pues no es muy recomendable a veces uno utilizar documentos en los cuales les falte un título o un autor, pues que son elementos básicos. Por eso es mejor seleccionar aquellos confiables en partes confiables, ya sean bases de datos o plataformas de libros o ya físicos. Ya empiezo entonces con las referencias, algunas más comunes. Comienzo con la de los libros. Cuando es un libro impreso, entonces sería apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial.
Cuando es un libro electrónico, va igual, solamente que después de la editorial se pone la URL. Cuando son libros con editor, apellido, coma, iniciales del editor y entre paréntesis ed, que significa editor. Cierro, punto, abre paréntesis del año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, y en caso de que aplique la URL. Cuando son capítulos de libros, esta parte es cuando un libro fue escrito por diferentes autores en cada capítulo. Entonces, cuando eso les pase, de los apellidos, las iniciales del nombre del autor del capítulo, entre paréntesis del año, punto, el título, el capítulo de la entrada. Inclusive ese capítulo se llama capítulo 5, pues ponen así, capítulo 5, punto, e iniciales y apellido del editor. Cierro, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis, y con PP tengo que poner el número de las páginas de ese capítulo. Cierro, punto, la editorial y de nuevo en caso de que aplique la URL. Los diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, sería apellido, coma, iniciales, el año entre paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, la editorial. Cuando son diccionarios electrónicos, es decir, cuando sacan ya definiciones de un diccionario electrónico. Entonces, apellido, coma, iniciales, el año entre paréntesis, el título, edición en cursiva, punto, y acá ya va la fecha de recuperación en la cual recuperaron esa definición de ese diccionario electrónico. Recuperado en el mes, el día y el año, coma, de y la URL. Uno de los más comunes, de los más utilizados en el ámbito académico, las referencias de artículos. Cuando es un artículo impreso, de apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, volumen, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, el número, cierro, coma, punto, bueno, coma, y con, sin PP ni nada de eso, el número de las páginas. Tal cual el número nada más. Entonces que de 45 a 55, que de 1 a 20, solamente el número de las páginas. Los artículos en línea también van igual, solamente que después del número de las páginas se pone un punto y se pone la URL o el DOI. En caso que no sepa qué es un DOI, no sé, creo que la semana pasada les dije, no me acuerdo, el DOI es la cédula que tienen algunos artículos en línea. No todos los artículos lo van a tener, unos sí, otros no. Ahorita les muestro bien cómo es un DOI. Y siempre que un artículo en línea tenga DOI, siempre es mejor poner el DOI en vez de la URL. Las tesis, entonces cuando es una tesis impresa, se va apellido, coma, iniciales, punto, el año entre paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, hablo corchetes, la tesis de maestría doctoral, o si también es de especialización, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis de línea, apellido, coma, iniciales, el año entre paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, pongo si es de maestría, doctoral o de especialización, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Ya saben que en la base de datos también hay tesis, también se publican tesis, entonces en caso de sacar una tesis de una base de datos, ProQuest, EBSCO, Dialnet, ponen el nombre de la base de datos. Y los repositorios, ahorita les muestro, es donde se alberga toda la producción académica y científica de una institución. Es decir, trabajos de grados, tesis y también investigaciones realizadas por algunos profesores. Esta parte del repositorio lo van a encontrar por la parte de las bibliotecas, creo que en su mayoría las universidades, si es que ya no son todas, tienen repositorio. Pero de todas formas, como dije, ahorita pues ya les muestro esta parte del repositorio, al menos el de nosotros, del Tecnológico de Antioquia. Y la URL.
Los periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, el apellido con iniciales, abro paréntesis, la fecha. Acá ya no solamente va el año, ya va la fecha con año, día y mes. Cierro, punto, el título del artículo, de la noticia, punto, el nombre, el pliego en cursiva, coma, y la página, de nuevo sin la abreviación P. Solamente tal cual el número. Los periódicos en línea, el apellido con iniciales, abro paréntesis, la fecha, punto, el título, el artículo, punto, el nombre, el periódico en cursiva, punto, la URL. Las páginas web, el apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, la fecha de publicación en esa página web, con año, mes y día, cierro, punto, el título de la publicación en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. En caso de que sea una página web sin autor, entonces a esa parte del título se le quita la cursiva, porque ya cumplirá con el rol del autor. Los videos, sería apellido, coma, iniciales, abre paréntesis, la fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título, el video en cursiva, y entre corchetes video. Siempre que son videos hay que ponerle entre corchetes video. Punto, el nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio web, punto, la URL. Las redes sociales también se pueden citar y referenciar, pero que sean redes sociales de autores corporativos confiables. Es decir, o personales también. Es decir, nada de amigos, amigas, familiares, solamente autores corporativos y personales confiables. En ese caso, iría apellido, coma, inicial, punto, abro corchetes, incluyendo el arroba, tengo que poner el usuario que utilice para Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título de la descripción del contenido con máximo 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, la URL. Esta parte de la descripción del contenido con máximo de 20 palabras es porque muchas de estas publicaciones en redes sociales pues no las publican con un título adecuado. Por ejemplo, el Tecnológico de Antioquia en su Instagram publicó, digamos, una foto del martes, de la celebración del Día de la Mujer, de la- y pues publicó lo que estaban haciendo ahí en la universidad. Pero al momento de publicar la fotografía, lo publicaron con un emoji, nada más. Entonces, la idea no es poner el emoji como título, no. Es hacerle una descripción a esa fotografía. Ya el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, y ya la URL. Las películas, entonces tengo apellido, coma, iniciales del director y entre paréntesis director, punto, el año entre paréntesis también, punto, el nombre de la película en cursiva y también entre corchetes hace la distinción que es una película, punto, el estudio productora. Cuando es una canción, entonces apellido, coma, iniciales o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical, es decir, hay que respetar esos nombres como se identifican los cantantes. No tengo por qué buscar el apellido y el nombre de Rihanna para ponérselo el nombre de Shakira, no. Pongo tal cual como se representan ellos. Al igual que pasa con los grupos musicales. No hay por qué buscar los apellidos y nombres de todos los miembros del grupo musical. Ponen tal cual el nombre. Punto, abro paréntesis el año, cierro, punto, el título de la canción y entre corchetes de nuevo canción. Punto en título del álbum en cursiva, punto sello discográfico productora. Si ya la canción no pertenece a un álbum, pues se puede hacer omisión de esa parte. Y ya por último, pues tengo las referencias legales. Comienzo con la Constitución. Que sería nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, la fecha de promulgación y entre corchetes a qué país pertenece la Constitución. Las leyes, número de año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto, y con el DO, punto, el número en el diario oficial.
Y ya por último, pues tengo los proyectos de ley. Entonces, nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, número del proyecto de ley, punto, sección, coma, fecha. Listo. Entonces, es bastante información esto que hay acá. Más que todo con la parte de las referencias, digamos que una de las cosas más, un poquito más complicadas puede ser las referencias, pero lo importante es que ustedes se vayan con una idea de que todo, cualquier tipo de fuente que ustedes tengan, que desde una publicación en Instagram hasta los artículos, hasta un video, una película, se puede citar y referenciar. Entonces, que si ve, yo escuché una canción muy buena y me sirvió para el trabajo. Pues ya saben que las canciones también llevan una estructura en la parte de las referencias. Es que yo encontré una fotografía por allá no sé, en el Facebook del Ministerio de Agricultura. Entonces, miren que eso también lleva una estructura. Es más que todo como eso, que ustedes se hagan como una idea de que toda fuente que ustedes utilicen para sus trabajos se puede citar y referenciar. Bueno, no sé si hay preguntas para ya ir a la última parte de compartir en pantalla, mostrarles varias cositas. De pronto yo que no haya quedado claro para ya mostrarles aquí. Entonces ya paso por este lado a compartirles ya algunas cosas. Entonces, empezamos con la parte del repositorio. Como dije, cuando son tesis en línea, pues esas tesis se seleccionan o de bases de datos o repositorios. Y muchas instituciones tienen repositorios. En su mayoría creo yo que ya casi todas lo tienen. Y los repositorios siempre o generalmente lo van a encontrar por la parte de las bibliotecas. Entonces, el de nosotros, pues acá, biblioteca, repositorio institucional por este lado. Pone el nombre repositorio, en este caso repositorio digital, TDA. Y miren que por acá encuentran tesis, trabajos de grado. De hecho, cuando se gradúen y deseen hacer trabajo de grado y quieran subir al repositorio, va a estar acá, por este ladito. Y pues van a encontrar diferentes repositorios de diferentes partes. UNAL, el POLISA, la mayoría, creo que ya casi todas las universidades tienen esta parte repositorio. El DOI. El DOI, como dije, es la cédula que tienen los artículos en línea. Algunos lo van a tener, otros no. El DOI también es como un enlace, es algo así. Y es porque tiene numeritos, que siempre va a empezar por 10. Por este lado, desde acá. Por 10. Buscar un artículo con DOI. A ver cuál me arroja por este lado. Bueno, miremos este. Bueno, acá. ¿Dónde pueden encontrar esa parte del DOI? Siempre lo van a encontrar como en la información bibliográfica de los documentos. Siempre en la parte de la información bibliográfica de los documentos lo van a encontrar ahí. Por ejemplo, si miramos este, el primero, acá también lo está. Y siempre van a hacer esto. ¿Por qué siempre se prefiere este? Porque es más fácil encontrar un documento con el DOI cuando lo tiene en vez de la URL. Porque las URLs pueden cambiar y demás. En los artículos yo les decía que el volumen, o sea que el nombre de la revista iba en cursiva, el volumen también va en cursiva y entre paréntesis el número. A esto me refiero con volumen y con número, que pertenecen a la revista. Hay revistas que se publican con ambas, tanto volumen y número, pero hay otras que se publican o solo con volumen o solo con número.
Si les hace falta el volumen, no hay problema, se puede hacer omisión de esta. Pero si les falta el número, también se puede hacer omisión de esto. Es o con una de las dos o con las dos. Y también lo van a encontrar por la parte de la información biográfica de los artículos. Entonces, cuando tengan un artículo, siempre fíjense en esta versión biográfica de ellos. Porque acá le van a poner toda esa información para empezar a hacer las referencias. Y ya por último, un archivo en Word, lo selecciono completo. Entonces ya ven que tienen, por así decirlo, 5. Está Calibria 11, Georgia 11, Taño Romana a 12, Arial a 11 y Lucian Samsung y Code va a 10. Esta es la más chiquita, esta va a 10. Ya que ustedes prefieren utilizar el que les guste más. La alineación es a la izquierda. Recuerden que siempre ver a la izquierda. Y por este lado se hace el interlineado que es a 2.0, es decir, así. Así es como el interlineado. Mucha gente lo ve muy grande, que ocupa mucho espacio, pero es porque, de nuevo, APA se hizo para facilitar la comprensión lectora. Es más fácil leerse un documento así que así. En cambio, así, digamos que facilita mucho más esa comprensión. Voy a seleccionar para mostrarles lo de las sangrías. Entonces, que cuando inicien un nuevo párrafo, es decir, todos los párrafos que ustedes tengan, deben llevar sangría de esa primera línea. Para eso, se van a la parte de párrafo, acá dice, despliegan, por acá dice sangría y por acá dice especial. Despliegan esa parte especial, se le aplican a la primera línea. En algunos computadores aparece 1,27, en otros como el mío aparece 1,25. Entonces hay que cambiarle ese 5 por el 7 y le dan aceptar. Y pues así es como debe quedar ese trabajo, con sangría en la primera línea. La cita, ya ven que es lo que va dentro del documento, aquello que va a argumentar más, fundamentar más su trabajo. En que si, acá me faltó un punto, sin fechas ese punto F punto. Cuando es cita de cita, entonces cómo se citó en. Y las citas largas, como por ejemplo acá, que son en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría. Entonces, lo que les recomiendo es que la apliquen a esa cita larga, la sangría de la primera línea. Separan en la segunda línea y ya con ayuda del tabulador del teclado, que es la flechita hacia la izquierda y hacia la derecha, pues le dan clic ahí y ella acomoda el resto de la cita. Y así es como deben quedar las citas largas. Incluyendo, pues, si me por acá, hacerle una introducción también. Ya las referencias, he centrado, en negrita. Y acá se utiliza sangría francesa. De nuevo, entonces nos vamos a párrafo. ¿Por qué? Porque suele pasar mucho que ponen viñetas o los enumeran. No, no se pone ni uno, ni dos, ni el puntico, ni la estrellita. Se pone la sangría francesa. Entonces, despliegan otra vez. Sangría especial. Sangría francesa. En caso de que sea necesario, cambian el 5 por el 7 y aceptar. Y así es como debe ir. Decir la sangría francesa es porque se aplica a partir de la segunda línea. Y así pues ya me distingue cuándo termina una y cuándo empieza la otra. Y pues más o menos así ya debe quedando su trabajo. Con las citas y las referencias. Y ya con algunos cositos del formato general. Listo. Bueno, no sé si preguntas. Mientras tanto voy a de compartir por aquí. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? De repente no haya quedado muy claro. Ya después cuando estén haciendo la parte de APA,
Ahí tienen mi correo, cualquier pregunta, les puedo ir ayudando con cositas básicas, claro está, pues con cositas básicas de APA les puedo ir ayudando. Les paso de nuevo el canal de YouTube, porque en ese canal de YouTube va a estar subida la grabación de esta capacitación. Se puede demorar un poquito, puede que esté subida dentro de la próxima semana o dentro de 2, se puede demorar, pero ya ven que en ese canal de YouTube van a encontrar siempre esta grabación. Entonces, si desean volver a ver las diapositivas o cualquier cosa, entonces por ese canal de YouTube lo pueden hacer. Y por último, para que porfa realicen la evaluación de la capacitación. En esta ocasión se llama Normas APA, solamente Normas APA, para que porfa la realicen. No se demoran nada, son preguntitas corticas de cómo les pareció. Y solo las 3 primeras son obligatorias. Si desean dejar comentarios, lo pueden hacer opcional. Ya en mi correo, el canal de YouTube y la evaluación de la capacitación. Pues no siendo más, vayan a esperar más que toda esta parte de Normas APA, vayan haciendo sus citas y sus referencias. Y cualquier ayuda, pues ahí tienen mi correo. Hola, sí se puede enviar el link. ¿Me puedes dejar, porfa, tu correo? No, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Muy formal, Hasta Vanessa. luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.